Hace 4 años el mundo se quedaba atónito al contemplar cómo una organización terrorista ocupaba vastas extensiones de Oriente Próximo y creaba un protoestado en zonas de Siria e Irak. Afortunadamente hoy vivimos una situación muy diferente y el Daesh ha perdido el poderío que tenía. Ya no controla territorio, pero sigue siendo un problema nada desdeñable. Sus miembros realizan una guerra de guerrillas y mantienen una actitud durmiente que hace que nos planteemos si hay margen para una resurrección del Estado Islámico, con todo lo que eso traería consigo. Con nosotros está Pedro Baños, él es coronel, experto en geoestrategia. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Chema. Bienvenido al Gallo que no cesa. Muchas gracias. De un protoestado con un movimiento terrorista internacional asociado, se ha convertido en un grupo insurgente. ¿En qué situación, Pedro, exactamente se encuentra hoy en día el Estado Islámico? Sí, comentabas la posibilidad de resucitar. Es que en realidad no ha muerto, ni mucho menos. Otra cosa es que efectivamente ya no sea ese protoestado que pretendió ser, un estado que era de facto, portaba servicios sociales, incluso tenía su propia moneda, tenía territorio, tenía población. Hoy en día eso ha desaparecido, pero lo que no ha desaparecido ni mucho menos es como grupo y como ideología. Una ideología que además se ha expandido a otras partes del mundo, ya no solamente está constreñido a donde nace, en Irak y en Siria, sino que ahora actualmente tiene presencia en una docena de países en el mundo. Y además vemos con fieles o con seguidores que están actuando, que están cometiendo atentados terroristas en su nombre prácticamente a diario en buena parte del planeta. Quiere decir que sigue tremendamente vivo. Lo que es cierto es que ha variado, ha modificado su modus operandi, la forma de actuar. Ya no actúa incluso con esa guerra convencional que llegó a llevar a cabo, sino que actualmente como actúa es a través de la insurgencia, a través del puro terrorismo, porque lo que se ha convertido verdaderamente es una organización terrorista internacional, que todavía lo hace mucho más peligroso, porque cuando un grupo tiene territorio y tiene población, pero no tiene medios estratégicos, no tiene misiles de largo alcance, no tiene aviación, no tiene helicópteros, evidentemente es fácil acabar con él desde un punto de vista estrictamente militar. El problema es cuando se transforma en esa ideología terrorista, que es tremendamente difícil porque, claro, se convierte en algo casi inmaterial. De todas formas, Pedro, creo que la situación en Siria varía un poco, es algo diferente con respecto a la situación del Daesh en Irak. Sí, no tiene nada que ver. Ahora mismo en Irak, lo que dijo él ya a finales de 2017, el entonces primer ministro al-Abadi, era que estaba destruido militarmente, y efectivamente es la situación en Irak, pero en Irak sigue muy vivo, una vez más, como elemento, como organización terrorista insurgente. Está cometiendo atentados. Es más, sigue autoalimentándose porque recauda fondos a través de las extorsiones, de los secuestros, de imponer impuestos, de imponer tasas, allí donde tiene cierto predicamento, especialmente en lo que siempre se ha considerado como el triángulo suní, esa zona que le dio amparo desde el primer momento. En la situación en Siria es diferente, porque en Siria todavía sigue combatiendo desde esa forma convencional, no se ha transformado exclusivamente en ese grupo terrorista. Lo que pasa es que es verdad que quedan pequeños reductos, básicamente en las inmediaciones de Palmira, en la zona a caballo del río Éufrates, muy próximo también a la frontera ya con Irak, pero sigue todavía como grupo que ataca de forma convencional. Para que todos nos hagamos una idea, Pedro, ¿cuántas personas se sabe o se intuye que pueden integrar hoy en día el Estado Islámico? Hay quien dice que puede llegar a tener hasta 30.000 miembros. A mí me parece excesiva esta cifra. Hablamos de esa cantidad en los momentos más álgidos del Estado Islámico, 2014, 2015. Lo que pasa es que además hay que distinguir entre qué es un miembro o un combatiente del Estado Islámico, porque en muchos casos son combatientes a tiempo parcial, que en parte del tiempo están combatiendo, parte del tiempo pues se dedican a sus labores o a sus cultivos en la región, y otra cosa es el que verdaderamente está solo y exclusivamente dedicado al combate o a ser un miliciano del Estado Islámico. Yo creo que sería mucho más adecuado, teniendo en cuenta seguidores acérrimos que en cualquier momento están preparados para combatir, probablemente entre 5 y 10.000 como mucho entre los dos escenarios, entre Siria e Irak. ¿Y cómo es la gente que forma parte de este movimiento? Yo no sé si se mueven solamente por ideología o también hay detrás unas necesidades básicas, a lo mejor incluso hasta de alimento. Hay de todo. Hay personas que efectivamente se unen al Estado Islámico por ideología, hay personas que se unen no solamente por ideología religiosa, sino incluso por afinidad de lo que significaba el Estado Islámico, de desmontar ese Oriente Medio que crean
en la Primera Guerra Mundial, con los acuerdos Sykes-Picot, Francia, el Reino Unido, quieren desmontar ese sistema y crear un nuevo Oriente Medio. También los sunís, que se sienten marginados tanto en Irak como en Siria y que también, por lo tanto, luchan por recuperar los privilegios o tener los derechos que creen que les corresponden. Y también hay aventureros, también hay mercenarios, también hay personas que no encuentran su lugar en otras partes del mundo, que puede ser también incluso en Europa, y que, por lo tanto, eso les da una bandera en la que arroparse para encontrar un futuro mejor o encontrar incluso lo que ellos entienden como una civilización o un mundo mejor. Y Pedro, ¿cómo se entiende la decisión de Donald Trump, del presidente de Estados Unidos, de retirar alrededor de 2.000 soldados de Siria y qué consecuencias crees que puede conllevar? Las consecuencias son muy difíciles de prever, porque desde luego, prácticamente desde sus orígenes, Siria fue no solamente una guerra civil, sino una guerra internacional de geopolítica regional y de geopolítica mundial, y todavía hay muchas bazas y muchas cartas que jugar, sin lugar a dudas. Lo que es verdad es que lo que hace el señor Trump simplemente es aplicar o cumplimentar una de sus promesas electorales, claramente así lo había dicho, que no iba a entrar en guerras o iba a salir de las guerras que no significaban una verdadera amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y que además tenían un coste elevado sin aportar ningún claro beneficio, y es lo que en cierto modo está haciendo. Además, todavía no sabemos exactamente si va a retirar todas las fuerzas que tiene en Siria. Oficialmente son 2.000, extraoficialmente pueden llegar probablemente a 4.000, porque hay que tener en cuenta que las cifras, incluso las misiones, los medios que se emplean y qué tipo de unidades, es secreto, porque quien controla toda la operación en Siria es el Mando Conjunto de Operaciones Especiales y todas sus acciones están altamente clasificadas, a lo que tenemos que unir todos los miembros también, los integrantes de la CIA, que también están, o de servicios de inteligencia estadounidenses, que también están presentes sobre el terreno. En cualquier caso, desde luego, el problema sigue estando presente, no va a desaparecer, porque lo que se ha creado, se ha fortalecido una fuerza interpuesta, que es la que se ha utilizado para combatir al Estado Islámico, que son los kurdos sirios, kurdos sirios que tienen 3 veces el territorio que tenían a principios de 2011, cuando empieza la conflictividad en el país, y por tanto, ¿quién les va a volver para atrás? ¿Quién les va a hacer ceder los pozos de petróleo que han conseguido? Y sobre todo, una vez que tienen esa fuerza, esa instrucción, ese armamento, recursos incluso económicos, ¿cómo no van a estar mirando hacia esa Turquía que ellos también consideran como enemigos, lo mismo que Turquía les considera a ellos como grupo terrorista y también como enemigo a batir? En unos pueblos absolutamente destruidos, pueblos y ciudades, y en los que impera la ineficacia, la corrupción también, yo no sé si el resurgir del Daesh es cuestión de tiempo, teniendo en cuenta además que ellos, los del Daesh, sí que están organizados. Claro, lo que sucede es que en todo este mare magnum que estamos comentando, que no sabemos muy bien en qué va a terminar, si finalmente Turquía, también de modo ilegal, atendiendo al derecho internacional, va a intervenir dentro de Siria, atacando a estos kurdos, que se sienten ahora mismo desamparados si verdaderamente Estados Unidos se retira completamente del escenario y les deja en manos prácticamente de los turcos. Claro, ese nuevo escenario puede ser aprovechado para volver a crecer y volver a capturar territorio y población por parte del Estado Islámico. ¿La amenaza del Estado Islámico en el resto del mundo, como decías al principio, sigue siendo tan potente o es un poco menor? Lo es. Hay que pensar que el Estado Islámico cogió mucha popularidad y muchas veces grupos de corte salafista, yihadista, lo que hacen es mostrar lealtad al grupo principal que en ese momento tiene mayor eco mediático, y en ese momento, y lo sigue teniendo en gran medida, lo sigue teniendo el Estado Islámico, y por lo tanto ahora mismo tiene muchos reflejos, tiene muchas filiales como decía, en una docena de países, pero desde Asia a África, y además estamos viendo que todavía lo hemos vivido recientemente en Europa, como hay personas que siguen mostrando esa lealtad o esa afinidad con esas ideas del Estado Islámico y por lo tanto llegando a cometer atentados terroristas. El corresponsal de guerra Mikel Ayestarán aseveraba en una entrevista que el sesgo ideológico en Siria o en Irak ha dependido de los países de donde procediese el dinero, ¿no? De tal modo que en los años 70 y 80 la mayor parte del dinero procedía de la antigua Unión Soviética, mientras que tras el colapso soviético los fondos fueron llegando de otros lugares, especialmente de los países del Golfo, de ahí que esos movimientos comunistas o socialistas se terminesen convirtiendo en islamistas. Yo no sé, Pedro, si estás de acuerdo con esta afirmación. Bueno, incluso yo me iría mucho más adelante. Podríamos hablar de los años 50, del Pacto de Bagdad, cuando el Reino Unido, junto con otros países, también fomentan, no se nos olvide, el islamismo
más radical para combatir precisamente contra los ateos y los impíos de los soviéticos. Es decir, que hay siempre muchos intereses internacionales, lamentablemente, jugando en un escenario tan importante como es Oriente Medio, que es además no solamente por el petróleo, sino que es un cruce de culturas, de paso de caminos, de todo. Claro, ¿qué sucede? Cuando tú creas estos monstruos, al final muchas veces estos monstruos se terminan volviendo contra ti, y eso es la lección que parece ser que no hemos aprendido. Y muchas veces nos gusta jugar con estas fuerzas interpuestas que al final, como digo, quieren también adoptar sus propias decisiones. Pedro Baños, coronel experto en geoestrategia. Gracias, Pedro, por haber estado con nosotros aquí en El Gallo que no cesa. Ha sido un placer, Chema, hasta cuando queráis. Un placer. Semana también importantísima para Venezuela, no nos podemos olvidar, porque ya hay una guerra en marcha. Coronel Baños, hay una guerra económica. El país está en situación, no sé si de colapso, pero al borde del colapso, y se incrementan las sanciones. Están intentando asfixiar completamente. Efectivamente, como decía antes, hoy en día las guerras se hacen principalmente a través de instrumentos económicos. Se calcula que a Venezuela esta guerra económica le ha podido costar desde el año 2013 350.000 millones de dólares. Porque una de las formas, por ejemplo, de hacerlo es impedirle negociar la deuda o poder colocar deuda en el exterior. Pensemos lo que esto significaría, por ejemplo, para un país como España, que ahora tenemos que colocar a lo mejor hasta el 20% de nuestro PIB, que nos impidieran colocar esa deuda o que lo tuviéramos que hacer en unas condiciones francamente desventajosas. Evidentemente es la ruina absoluta del país, con independencia de que efectivamente ahí se ha gestionado muy mal toda la economía, no se ha diversificado esa economía, ha sido básicamente dependiente del petróleo. Ha habido muchísima corrupción, ha habido un gasto social que superaba los ingresos anualmente, eso es totalmente cierto, pero con independencia de eso tenemos que entender que hay una guerra geopolítica muy importante, entre otras cosas... ¿Guerra por la presencia de Rusia y China en la América Latina? Correcto. Hay que pensar que le estaban penetrando enormemente. Ahora mismo China se está llevando el litio de Bolivia, el cobre de Chile, la soja de Venezuela, del Brasil y de Argentina. Está llevando todos los recursos naturales y, por supuesto, también los hidrocarburos. Y hay que tener en cuenta que Venezuela no solo es petróleo, se calcula que puede ser entre la quinta y la octava reserva mundial de gas también. Pero es que además tiene oro, probablemente tenga más del 10% de todo el oro del mundo. Diamantes. Minerales estratégicos, incluido el coltán, que recientemente descubierto. Y es más, por eso actualmente Rusia había firmado un contrato para explotar el gas durante los próximos 30 años. Y además es que Rusia había penetrado en Estados Unidos económicamente a través de las empresas venezolanas, concretamente de la empresa estatal Citgo, que tiene 4.000 gasolineras en Estados Unidos, además de refinerías y de controlar buena parte de la distribución del petróleo venezolano en Estados Unidos. Y resulta que el 49,9% lo había adquirido una empresa estatal, Rosneft, rusa, precisamente es para penetrar en Estados Unidos. Claro, es que resulta que a Estados Unidos le preocupa enormemente, ¿cómo no? Estamos hablando de que Cuba, por ejemplo, Rusia, quería reabrir una base de escucha electrónica, de escucha de las comunicaciones, que le había permitido en el momento de la Primera Guerra del Golfo, la Guerra de Vietnam, escuchar prácticamente todas las comunicaciones de Estados Unidos. Y además le había condonado buena parte o prácticamente toda la deuda que tenía desde la época soviética a Cuba. Es decir, la penetración en toda Latinoamérica era impresionante en todos los órdenes. Es más, por ejemplo, la RT, la Russia Today, la televisión estatal rusa, se conectaba directamente a las televisiones estatales digitales y en analógico, tanto en Venezuela como en Argentina. Y todo eso lo va a perder. Y entonces, evidentemente, eso tenemos que enlazarlo con la situación en Siria, con la situación en Ucrania, Crimea, donde sigue habiendo un conflicto latente, también un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia. Es decir, es muchísimo más complejo que no solo la situación interna de Venezuela, que evidentemente es un desastre. Carlos. Sí, yo quería completar lo que decía Pedro Baños, que hay gente que está ganando ya dinero con los bonos venezolanos, porque ahora sí que hay perspectiva de que se pueda devolver, porque si se consolida Guaidó va a haber una ayuda del Fondo Monetario Internacional. Y entonces los que habían comprado esos bonos basura, pues van a encontrar con que ahora los pueden recuperar. Y yo pienso que la guerra económica, el que la ha iniciado realmente es Nicolás Maduro contra su propio pueblo, porque es que, según cifras oficiales de la OPEP, ningún país en la historia jamás ha destrozado su producción de petróleo en tan poco tiempo. Se ha desplomado por la pésima gestión y efectivamente no coloca deuda, pero sobre todo no coloca deuda porque es que a ver qué inversor, quién de nosotros en esta mesa prestaría dinero ahora a Nicolás Maduro. Correcto, pero hay una cosa muy interesante. Vamos a ver, las sanciones más duras empiezan a finales de 2014 por parte del señor Obama.
pero se agudizan una vez que llega el señor Trump a la presidencia de Estados Unidos. Es que ha habido bancos que se han negado a prestar dinero a las empresas que refinaban el petróleo venezolano en Estados Unidos por temor a las sanciones de Estados Unidos. Porque es una cosa muy curiosa que un país unilateralmente, sin respaldo de Naciones Unidas, impone sanciones a otro país soberano y que además impide a los demás países o multinacionales hacer negocios con ese país. Y tenemos el caso de Irán, tenemos el caso de Huawei, y recordemos que hace 3 años a la BNP Paribas Estados Unidos le impuso una multa de 8.000 millones de euros por haber estado haciendo negociaciones con un Irán sancionado. Es decir, que un país, vemos que porque tiene ese poder tan sumamente omnímodo, se permite imponer esas sanciones, esos embargos, como digo, de modo unilateral. Es decir, vulnerando el derecho internacional. No faltaron razones por la legitimidad de lo que estaba haciendo. Correcto. Es más, cuando a finales de 2014 el señor Obama impone esas sanciones, dice, por un riesgo extraordinariamente grave para la seguridad nacional de Estados Unidos con respecto a lo que estaba pasando en Venezuela, empezando por la corrupción, es verdad. Es decir, que en Venezuela ha habido un desastre, seguro, que han cometido muchísimos errores desde el momento que llega el señor Hugo Chávez, estamos hablando ya del año 1999 también, pero ese desastre ya había empezado incluso anteriormente. Hombre, recordemos que Carlos Andrés Pérez es cesado. Chávez gana con el 60% de correcto, por una resolución. Por la miseria del país. En 1993, efectivamente, lo primero que tenemos que tener, como bien acaba de decir Antonio, es por qué llega el señor Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela. Un golpista ganando unas elecciones. Porque era un desastre ya de país. En ese momento había casi un 80% de pobreza extrema. Y el señor Hugo Chávez, que por cierto no tiene nada que ver con el señor Maduro, es verdad que hace unos presupuestos muy sociales, gasta el 80% de todos sus presupuestos anuales en dar ventajas sociales a un pueblo y, por ejemplo, ha habido en un solo año, Antonio, llega a construir 72 hospitales y da sanidad, a través muchas veces de personal sanitario cubano, a personas que jamás la habían tenido en Venezuela. Y por eso digo que ese chavismo, a pesar de que ahora mismo hay una situación terrible, por supuesto, de hambruna, de verdadera necesidad en Venezuela, ese chavismo no va a desaparecer, porque para mucha gente fue darle un balón de oxígeno que jamás habían tenido. Porque es verdad que, sobre todo a finales de los años 70, Venezuela vivió fantásticamente bien, tan sumamente bien. Llegó a vivir Venezuela que decían que en Caracas había más restaurantes franceses que en Nueva York, y decían que los venezolanos consumían más whisky incluso que los escoceses, porque vivía muy bien, pero una pequeña élite. Esa es la cuestión. Y además le vino muy bien hasta la crisis del petróleo de 1973, que se cuadriplicó el precio del petróleo y a partir de ese momento se hicieron todos multimillonarios. La famosa frase de cuando iban a Miami que decía, esto está muy barato, dame 2, ¿no? Que con uno no me conformo. Pero claro, el problema es que cuando vinieron las crisis del petróleo, ojo, muchas provocadas por Estados Unidos, como la crisis del 86 en plena guerra en Irak, la crisis del 2008 cuando Rusia entra en Georgia por la cuestión de Osetia del Sur, la crisis del petróleo última que también se provoca, recordemos en 2015, que pasan los precios del petróleo de $115 el barril a $28 el barril en pocos meses, evidentemente fomentado por Estados Unidos, y eso termina de arruinar el país. Es decir, hay muchísimos motivos que no solamente son internos.